En Gálatas 1, del 11 al 24. El contexto de esta historia es que Pablo está en la iglesia de Galacia explicando cómo el Señor obró a través del evangelio en su vida. Entonces dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza del día de hoy. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos al camino. Pueden sentarse. Bienvenidos en este fin de semana largo para muchos que van a tener libre mañana. Y este mensaje que les vamos a dar a ustedes es la segunda parte de un mensaje que hemos estado, que es los libertados y por qué. Y el mensaje de hoy es los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Pero primero quiero darles una pequeña ilustración. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban pequeños o cuando estaban en el colegio, en high school, que hacían un juego los profesores, y yo me acuerdo muy bien que hacían un juego donde decía el teléfono descompuesto. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces una persona empezaba a dar el mensaje, le decía el oído a otra persona, la otra persona le pasaba el mensaje a la otra persona y así seguía hasta el puro final. Entonces yo me acuerdo de uno que decía: mi suegra está muy enferma, no sé si llegará hasta el final. ¿Y cómo será? Se nos morirá. Y seguía el mensaje y se lo decía al otro, al otro. Y al final decía la persona que decía: la suegra se murió. ¿Ya? Se tergiversaba todo el mensaje, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando, y quiero contarles cómo nosotros, seres humanos, que somos seres tan imperfectos, que podemos tergiversar un mensaje. Dios nos ha dado la acción de que seamos mensajeros de su palabra. Nosotros podemos hacer ese teléfono donde nos llega el mensaje y tal vez no lo llegamos a tener como debe de ser. Entonces, para seguir explicándolo, en Hechos 1:8 dice, en la nueva versión internacional, pero cuando venga, y eso no está aquí, si ustedes lo quieren ver, vayan a Hechos 1:8, si tienen sus Biblias ahí, lo hice propio para que también ustedes puedan ver sus Biblias.
Y dice así, en la Nueva Versión Internacional, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es una encomendación que el Señor los ha dado de ser sus mensajeros. El mensajero, le voy a decir el mensaje que el Señor quiere que hagamos. El mensaje es que Jesucristo, Dios, vino a restaurar nuestra relación con Dios a través de su caminar en el mundo, la crucifixión en la cruz, la resurrección, y el único que era perfecto se hizo pecado para el perdón de nuestros pecados, para que seamos libres y tener una puerta abierta para la comunión con Dios. Qué importante esa misión, ¿no? De poder dar ese mensaje a todo el mundo. Eso nos encomendó el Señor. Y en esta carta de Gálatas tenemos lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba teniendo un problema. Pablo tenía el problema de que lo estaban juzgando, lo estaban dando, que él no estaba predicando el verdadero evangelio del Señor. Por eso le estaba dando el teléfono el mensaje del teléfono descompuesto, ¿no? Pablo tenía que defenderse a sí mismo de lo que él estaba haciendo, como un buen mensajero que él fue. Y Pablo en esta carta se defiende porque había llegado comentarios a la región de Gálatas que él no era un verdadero apóstol. Y que el mensaje que Pablo estaba dando era incorrecto, de acuerdo a las leyes judías, que para ser un verdadero creyente tiene que seguir las leyes del Torá, lo que Moisés nos dio, escritas por Moisés para los judíos. De esa forma llegan a ser verdaderos cristianos. En Gálatas es, como los explicaba el hermano yo la semana pasada, es Turquía. En esa región no era solamente una iglesia, sino eran varias iglesias que Pablo había llegado. Y ahí las cosas importantes que he leído, importantes para Pablo y que para nosotros muy importante, Pablo es visto como fue antes. No sé si ustedes se acuerdan que Pablo también se llamó Saulo. Y Saulo era, como dice ahí la palabra, fue celoso siempre de mantener las tradiciones que sus padres le habían enseñado. Él fue educado, él fue enseñado a través de su vida anterior para seguir los mandamientos que había puesto el judaísmo y también para seguir lo que él había sido enseñado y él enseñaba también. Llega un momento que Pablo, o que en aquel entonces era Saulo, podemos verlo, yo quiero que abran sus Biblias ahí, vamos a ver en Hechos 7:58 al 60. No los voy a leer, pero quiero usarlo eso como referencia. Saulo, dice ahí, que Saulo estaba presente cuando fue apedrado Esteban. Esteban era un comunicador, era un mensajero que el Señor había enviado y nos había dado para que pudieran dar ese mensaje de salvación. Y entonces, Pablo tuvo esa conversión con el Señor cuando lo vio de frente. Y eso es lo que significa ser apóstol, que ha visto al Señor y ha podido ser apóstol, que ha sido enviado del Señor. Y los mensajes han cambiado a las personas. Y tal vez el primer punto que vemos, los mensajeros han sido cambiados por el mensaje. Para que ustedes lo vean. Y el mensaje. Eso es lo que Pablo estaba recordando y enseñando a las iglesias en Gálatas. Si bien decimos que hemos cambiado,
Déjenme darles ejemplo. Si decimos que mentalmente hemos cambiado, que nuestras vidas han cambiado a través del mensaje, ¿cómo somos nosotros como mensajeros? Estamos dando nosotros el mensaje que el Señor nos ha encomendado. Y Pablo, a través de defenderse, él dejó atrás que era celoso al judaísmo, que sabía muy bien las leyes de Moisés, para poder entregarle al pueblo de Gálatas lo que era el verdadero mensaje. Y preparándome para este mensaje, lo leí, lo escuché muchas veces. Y sentía que nosotros hemos sido cambiados por el mensaje. Si hemos recibido el cambio en nuestras vidas, muchos tenemos muchos años de estar en el Evangelio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al Señor hace muchos años, un día del Padre, cuando yo era muy joven, apenas tenía 20 años. Pero el Señor fue bueno, maravilloso, y me dio la oportunidad de venir hasta Él para conocerlo. Y ahora me regreso y me veo a mí y digo, he sido cambiado por el mensaje. He podido seguir con el mensaje de Jesucristo. En mi vida reflejo eso. Es una de las cosas que le digo a mi esposa. Te estoy reflejando la naturaleza del mensaje de Dios que Jesucristo vive en mi corazón. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? Que si ustedes son acusados de algo, la gente va a poder verlos y decirlos, no, este hermano o esta hermana ha seguido los caminos y recibido un buen testimonio y el mensaje de Jesús de parte de ellos. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Otra cosa, les explico, si estamos buscando, que si hemos tenido a Jesús por conveniencia, por querer seguir el mensaje que Él nos ha dado o no nos ha dado, muchas personas, lamentablemente, por su naturaleza imperfecta, buscamos a Jesús para que nos dé algo, ¿no? Porque necesitamos tal vez algo material y el Señor no nos ha dado. O tal vez el Señor hemos pedido una y otra vez, buscando que nos dé el Señor algo que estamos necesitando urgentemente, pero el Señor no nos da. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor? Quiere mantenerte ahí. Quiere mantener, y no has recibido respuesta porque el Señor quiere mantenerlo siempre cerca. Como decía Pablo, tengo este aguijón y he orado muchas veces, 3 o 4 o 5 veces, pero él estaba contento con ese aguijón que el Señor le ha dado porque él podía seguir adelante. Y los tenía bien atados al Señor, ¿verdad? O tal vez usted quiere recibirlo, los dones del Espíritu Santo, y voy a poder hacer tantas cosas para evitar problemas, ¿no? Muchas veces buscamos al Señor por nuestra conveniencia para poder evitar problemitas, que nada nos afecte, vamos a tener una vida contenta. Hermanos, hermanas, no siempre es así. Vamos a tener problemas, vamos a tener siempre que luchar, pero el Señor los quiere ahí, a la par de confiando en Él, que podemos llegar a hacerlo. Les cuento que cuando estaba preparándome para esto, yo le decía, Señor, ayúdame para poder enseñar y explicar lo que tú quieres que yo le enseñe a su pueblo. Y como les decía, lo hice una y otra vez, y el Señor, aquí estoy. Digo, Señor, soy tuyo, úsalo, Señor, para que podamos ser mensajeros verdaderos. Vamos a leer Gálatas 2, del 1 al 10. Si quieren, pueden sacar sus Biblias y lo vamos a poner ahí. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, que lo que hayan sido otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Si a mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro, el de la circuncisión, pues él actuó, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión también actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacob, Cefas y Juan, Jacobo, que era el hermano de Jesús, eran considerados como columnas, como dieron para mí, y Bernabé y la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El mensajero mantiene la integridad del mensaje. Aquí Pablo se está defendiendo y llegó ante Jacob, ante Pedro, ante Juan, y le dijo, Jacobo, Cefas y San Juan estaban ahí, y él pudo mantener, dice, nunca me obligaron a hacer nada, siempre estábamos de acuerdo que el evangelio era que se estaba predicando tanto para los gentiles como para los que estaban circuncidados y los que no estaban circuncidados. Lo que pasaba aquí es que decía, Pablo es un libertinaje, deja que toda la gente haga lo que quieran ellos, ¿verdad? Y no seguían las leyes de ellos, como la circuncisión. A muchos obligaban a hacer la circuncisión. Y le imponían cargas a la gente en Gálatas para que no pudieran seguir haciéndolo el mensaje. Pablo en su defensoría, porque estamos leyendo que algo que Pablo estaba diciéndole a los Gálatas, diciéndole, yo me defiendo con esto, yo les defiendo porque yo vine y les di el evangelio de la salvación y nunca les impuse alguna cosa, nunca les impuso que se tenían que circuncidarse o seguir los 10 mandamientos estrictamente para obtener la salvación. No sé si ustedes han visto o se le han... no me gusta hablar de otras iglesias que te imponen que tienen que ponerse un vestido largo o que no se pueden poner maquillaje. No sé si ustedes lo han visto o han pasado por esa situación. Yo me acuerdo cuando estaba al principio del mensaje que teníamos que no tener ninguna alhajas, que teníamos que entregar las alhajas de oro, lo que tuviéramos, para dárselo a los pobres. Eso me pasó. O que teníamos que ir con saco y corbata y no importara el calor. Imagínate, uno en Costa Rica y ese calor que hace, y te imponían condiciones. Tal vez como decía el hermano yo la semana pasada, que le imponían exposiciones para que usted llegue al purgatorio, tiene que pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Para que lo puedan sacar a uno del purgatorio. Pero eso no se trata. El verdadero mensaje, hay que mantener la integridad. Y la integridad del mensaje es Jesucristo como Salvador. Amén. Es un mensaje de paz, de amor, que siempre Él nos ha dado. Y esto
me trae a un momento muy especial porque cuando les voy a contar esta historia, yo tuve un papá mi papá era zapatero y mi mamá era enfermera y mi papá siempre fue muy dado a los vicios, siempre. Y cuando yo nací, me contaba mi mamá que él tomaba mucho licor, mucho licor. Y llegaba el momento que él no podía parar, no podía sujetarse, y siempre tomaba. Y entonces llegó el momento que mi mamá le dijo el ultimato: si usted quiere ver a su hijo, deje de tomar. Para honra y la gloria de Dios, él llegó. Y él me decía que su enemigo, que era un cuñado de él, fue que lo llevó a Alcohólicos Anónimos. Y empezó ahí, él dejó el vicio de estar tomando. Pero aún así, en su vida, siempre se involucró en cosas que no tenía que involucrarse. Después empezó a apostar dinero en muchas cosas, a jugar cartas y perdía mucho dinero. Y él trabajaba duro por hacer sus zapatos, ¿no? Pero siempre estaba mi mamá ahí dándole para ayudarlo para sacar. Y llegó un momento que conoció a un buen amigo y le introdució a los vicios y llegó a las drogas. Y cuando eso yo lo veía, que llegaba a la casa bien drogado. Y aún mi mamá perseveraba, mi mamá oraba, ponía la radio cristiana. Y hay una emisora allá en Costa Rica, todavía existe, se llama Faro del Caribe. Y yo me acuerdo que todos los días, todas las mañanas, mi mamá se sentaba a orar y pedir al Señor. En aquel tiempo yo no era cristiano, tampoco. Mi hermano, que es menor, 6 años, sí era cristiano. Y más bien con él yo lo molestaba. Yo le decía: hermano pandereta, ¿cómo está? Pero él veía la necesidad y él oraba mucho por mi papá. En ese momento, el Señor, es cuando mi profesora de inglés, cuando yo estaba aprendiendo inglés, estaba en la universidad, era cristiana, una señora, y llegó con el mensaje. Este mismo mensaje que estamos hablando ahora, el mensaje de salvación. Y acepté al Señor. Vaya a la iglesia, me dice. Venga a la iglesia, va a haber un hermano que va a haber un evangelista que va a predicar. Y así usted oye inglés, me dice. Así oye inglés y español y así aprende más. Y les digo, hermanos, que ese día yo fui a esa iglesia, un día del Padre, que era el día del Padre. Y este evangelista empezó a predicarme en inglés y lo recibía y me rebotaba en español también. Me dijo tantas cosas acerca de mi vida, lo mal que estaba mi vida y cómo ya podía llegar a los caminos del Señor. Ese mismo día acepté al Señor en inglés, para que ustedes, gloria a Dios, amén. Y en español, o sea, lo aceptó 2 veces, porque había que traducirlo, ¿no? Y entonces mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos a orar por mi papá. Empezamos a orar y orar y orar y orar. Y gloria a Dios. En un día, una noche, cuenta mi papá este mensaje que no dejó de decirlo. Decía: un día llegué al encuentro con Jesús. Estaba orando y estaba acostado en la cama, dice, y de repente sentí una urgencia de poder orar. Y vi una luz, decía él. Vi una luz que me decía, y yo quería dejar el vicio. Se hincó ahí mismo, aceptó al Señor, él solito en esa cama. Y de ese día él cambió totalmente. Totalmente dejó su vicio, dejó todo lo que lo estaba atando. Y empezó a ir a la iglesia, empezó a dar testimonio. A dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Llegó un momento que yo fui de donde yo vivía antes, de Wisconsin, fuimos varios hermanos, un grupo misionero, y a mi papá lo habían diagnosticado con cáncer en el páncreas.
lloramos por él. Y usted no me va a creer lo que el Señor hizo. Hizo un milagro en su vida. Pudo seguir viviendo por 16 años más. La última vez que estuve con mi papá, lamentablemente estaba en el hospital también. Y ese señor, estábamos en oncología de hombres, en esos hospitales en Costa Rica, hay un salón donde tienen a las personas, pueden tener 8, 9 o 10 pacientes a la misma vez, unos junto a los otros, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba yo con él y llegó una psicóloga a dar aliento a los que estaban enfermos ahí, que iban a ser operados o que hayan sido operados. Y una cosa que la señora terminó de dar su explicación y dice, ¿quién tiene que decir algo? Y ahí estaba mi papá, como siempre, dando el mensaje de salvación, dando el testimonio de lo que el Señor lo había sanado. Y el que estaba ahí, y él sabía el propósito que el Señor tenía en su vida. Ustedes no saben, las lágrimas se me venían a mí de oír a mi papá dando el testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. El Señor lo tomó. Meses después, lo operaron y vino para abajo, tenía cáncer en el colon. Pero qué paz sentir que esa persona, que mi papá, está allá en el cielo esperándome o está alabando al Señor en su gloria. Amén. Eso es lo que pasa con un mensaje verdadero. Si usted quiere llegar al mensaje, ser es un mensajero, no pierda la oportunidad cuando tenga una persona enfrente que le diga, se puede. Dele su testimonio de la salvación, de lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo que está haciendo en su vida. Y lo último, vamos a leer Gálatas 2:10. Yo creo que dice así. Solamente cuando estaba Pablo hablando de este mensaje de salvación, dijo una cosa, dice, solamente cuando estaba en frente de los apóstoles, les dijo, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, de lo cual también procuré con diligencia. Los mensajeros imitan al maestro. Y no estamos hablando solamente de los pobres que necesitan comida, estamos hablando de los que necesitan esa palabra de aliento, ¿no? Los pobres de espíritu que están buscando del Señor. El Señor nos ha dado esta encomienda y no podemos dejarnos ser egoístas y guardarlo solo para nosotros. El mensaje de salvación, para darle a otros. Así que eso le recomiendo a ustedes con diligencia, imitar al maestro, de poder dar el mensaje. Y yo les quiero pedir ahora en este momento, antes de terminar, ¿hay alguien aquí que ha recibido el mensaje, pero no lo ha entendido? Que tal vez no ha entendido que no es por obras, sino por gracia. Que no es por lo que usted hace, sino porque Dios o Jesucristo está haciendo en su vida. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de milagros ahora y lo puede hacer en cualquier momento? Ustedes están perseverando, ustedes están aquí porque ustedes creen en esa obra y ustedes creen en el mensaje. Sigamos creyendo que el Señor va a actuar. Si usted cree, dice, el Señor me está llamando y me ha mandado a ser mensajero de su mensaje. Yo le pido que levante su mano, porque usted sabe lo que el Señor quiere hacer en su vida y cómo le. Tal vez usted le ha costado, o tal vez usted tiene muchos años de estar en el Evangelio que ya se le hace común. Es un estilo de vida, pero llegamos a la base del Señor que nos pide. Tenemos que seguir evangelizando y entregando el testimonio del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar, amén.
Amén.